Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cámara Oscura. He decidido llevar a cabo este vídeo que a priori no iba a hacer, pero me parece importante dejarlo hecho antes de irme a mi viaje al Festival de Málaga el próximo lunes, porque si no al final esto se termina convirtiendo en que me tiro como 3 semanas, un mes para hacer uno de los vídeos y me está pasando que la película ya no está ni en cartelera. Y al final me ha parecido más importante hacer este vídeo, aunque sea en plan sencillo, que terminar no haciéndolo. Eso sí, le he pedido colaboración a un amigo para que me ayude a llevarlo a cabo. Y tiene su porqué. Ahora os cuento. ¿De qué película vengo a hablaros hoy? Pues una de las últimas que he visto en el cine, en gran pantalla, sentada en la butaca y en versión original, que es Complete Unknown, la película que trata sobre Bob Dylan. Voy a hacer un vídeo un poco diferente, porque no me voy a extender mucho, sino que voy a dejar que sea mi amigo músico, ferviente admirador de Bob Dylan, y que en cierto sentido a mí me recuerda mucho a él, y por eso le he invitado, que sea él quien os cuente qué les ha parecido la película. Porque desde luego yo os puedo hablar de cine, pero lo que no me siento tan capacitada es para hablaros con cierto rigor de una película que trata sobre una figura tan importante como Bob Dylan. Eso sí, no quiero dejar todo en manos de Arcel, sino que os quiero decir alguna cosa que para mí sí que ha significado mucho de esta película, y así dejo también mi granito de arena. Por un lado, la película es de un formato clásico, eso es irrefutable, a mi modo de ver. En algún momento en la butaca yo estaba pensando, al principio, ¿no? Bueno, esta película no sé si me va a gustar porque ya estoy viendo que es muy clásica, la vida del autor, muy bien hecho todo, eso sí, pero el lenguaje es clásico y el formato de la película es clásica, los personajes, lo que quieren, lo que no quieren, las intenciones, y sin embargo, en esta ocasión creo que no hay que pedirle eso a esta película, no hay que pedirle innovación. Yo al menos me atrapó la película, me gustó, la seguí con mucha atención, conecté muy bien tanto con el personaje principal que es Bob Dylan como los personajes de la artista Joan Baez y la que también será otra de las novias de Bob Dylan, que no recuerdo ahora su nombre. Esto está muy bien representado y enganchas muy bien con ellos y entiendes muy bien a unas partes y a otras partes de esta trama y de estos conflictos que se generan a lo largo de la película, pero sobre todo en concreto, a mí la película lo que más me ha aportado es descubrir a Bob Dylan en sí mismo, como persona, como autor y sobre todo su posicionamiento frente al mundo, tanto personalmente como en el ámbito, el aspecto más de la industria en la cual él inevitablemente se ve envuelto solo por el hecho de ser músico. Y sin más, os dejo ya con Axel Rande. Bueno, pues a mí la película de James Mangold, Un completo desconocido, A Complete Unknown, me ha parecido una película entretenida. Comentaba con un amigo los días posteriores al estreno que yo estoy en cierta forma invalidado para opinar como ultra fan que soy de Bob Dylan, porque si la pongo bien es porque, bueno, ¿qué vas a decir tú siendo Bob Dylan? Y por otro lado, si la pongo mal es, ya están los tiquismiquis de los fans de Bob Dylan poniendo la puntilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que James Mangold siempre consigue que la película sea cuanto menos correcta. Sí que es cierto que el formato biopic a mí me parece un formato muy complicado. Me parece imposible resumir, retratar figuras tan complejas y tan grandes en un par de horas. A mí el biopic que hizo sobre Johnny Cash en La cuerda floja no me gustó, porque me pareció que salí del cine con una idea de Johnny Cash que no es para nada la que yo tengo, ¿no? En este caso sí que me parece un acierto no centrarse tanto en retratar al artista, sino retratar un momento concreto de su carrera y un hecho en concreto, un día específico, como es en este caso el Festival de Newport del año 65. El Festival de Newport era la meca de la música folk, ¿no? Y ese grupo de folk, esos artistas de la escena folk, habían tomado a Bob Dylan como el mesías, ¿no? Como un gurú, líder a seguir por sus letras, por sus canciones fabulosas. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender el shock que se refleja en la película cuando Bob Dylan aparece en el escenario de ese festival con una guitarra eléctrica. A día de hoy nos puede parecer casi estúpido, ¿no? ¿Qué importancia tiene tocar una guitarra acústica o una guitarra eléctrica? Bueno, pues en ese momento tenía mucha importancia porque se entendía que al tocar instrumentos eléctricos te estabas vendiendo al mercado, al capitalismo,
o así lo entendía, esa escena folk que estaba muy marcada políticamente. Ese momento creo que queda muy bien reflejado. Creo que Edward Norton está soberbio como Pete Seeger, también Mónica Barbaro como Joan Baez, ¿no? Creo que esto se refleja muy bien, que queda muy bien reflejado, y también creo que es un hecho muy cinematográfico, ¿no? Que eso sucediera así, aunque ahora nos parezca pues una cosa como absurda. Tuvo mucho impacto en las bandas, en las grandes bandas de la época, en los Beatles, en los Rolling Stones, en los Grateful Dead, en Eric Clapton. No solo el día concreto en el que Bob Dylan decide hacer eso, sino todos los años posteriores hasta el año 67, esos 3 años cruciales, 65, 66 y 67. No solo en la carrera de Bob Dylan, sino en la música americana en general. Esos 3 años fueron fundamentales. Contaba Robbie Robertson, que es el guitarrista que acompañó a Bob Dylan en la gira del año 66, que cada noche les abucheaban en el set eléctrico. Si Bob Dylan salía con su guitarra acústica y su armónica, bien. En el momento en el que aparecía la banda y cambiaba la guitarra acústica por la eléctrica, era un abucheo continuo. Y Robbie Robertson decía que le parecía alucinante cómo alguien puede soportar abucheos cada noche y que eso no altere en absoluto su determinación para seguir haciendo lo que quiera hacer. Me parece muy importante, lo es, no es que me lo parezca a mí, fue muy importante para la música lo que Bob Dylan realizó durante esos años. Creo que queda reflejado no tanto la importancia de Bob Dylan dentro de esos años, sino la importancia del momento concreto en ese festival de Newport. Tengo que decir también, aunque me salga un poco de la película, que si tuviera que elegir una película que refleje a Bob Dylan, la película que dirigió Todd Haynes en 2007, I'm Not There, me parece una película genial. Y me parece que, por ejemplo, entre otros, Cate Blanchett haciendo de Bob Dylan es un momento impagable de la historia del cine. Y me parece que está fantástica como suele estar en cualquier película. Así que, bueno, resumiendo, me parece que Un completo desconocido está bien, pero si me preguntas, ¿la volverías a ver? Probablemente no. ¿Qué me ha aportado a mí la película? Conocer algo que yo desconocía, la gran revolución que supuso para el mundo de la música en el momento en el que Bob Dylan entró en aquel panorama.